Estimados hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso. Este saludo en un modo muy especial para aquellos de ustedes que quizás estuvieran un poco enfermos o solos o se sienten tristes. El saludo va acompañado de la oración y de un abrazo, ¿por qué no? Ánimo. Domingo 29 del tiempo ordinario. Tenemos una parábola extraordinariamente bella y también un tema muy frecuente que Jesús nos ofrece, la oración. En este caso es a través de una parábola que llamamos del juez malvado, y ahí Jesús nos invita a orar con un matiz muy especial. ¿Cuál es? La constancia. Orar y orar siempre sin desfallecer. Y de ahí que podamos obtener. Hay otras formas en que podemos acercarnos a la parábola, obviamente, pero creo que es tan interesante que hablemos de la oración. ¿Qué es orar? Realmente, para muchas personas causa una cierta inquietud. Orar, decía Carlos, el hermano Carlos de Foucault, es pensar en Dios amándolo. Pensar en Dios amándolo. Y decía Santa Teresa, es tratar de amor con aquel que sabe amar. Qué bello, me parece sumamente interesante. ¿Y cuál sería el fundamento de la oración? Creo que el fundamento de la oración lo tenemos que tener también muy claro. Dios se ha manifestado. Dios se ha hecho hombre. El Padre ha enviado a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le envía a su Hijo único. Por lo tanto, hay una comunicación, hay un movimiento de Dios. Él es el que viene a establecer un diálogo. Y caramba, si alguien nos llama, si alguien viene a nuestro encuentro, sería hasta de mala educación no responder. Entonces, el fundamento de la oración está en ese movimiento que Dios hace para amarnos, para dar la vida, para demostrarnos cuánto somos importantes. De ahí que sea la oración una actitud fundamental del creyente, del que dice, sí, creo en Dios. ¿Y saben por qué? Porque nos conviene, porque es sustento, es alimento del alma. Nos conviene estar con fuerza espiritual, con el deseo de responder a todas las dificultades de la vida con esa fuerza y esa luz que Dios nos da. Pudiéramos también preguntarnos, ¿por qué orar? Porque somos criaturas, no somos el creador. Somos criaturas y la criatura necesita estar en comunicación con el creador. ¿Qué les parece? Un bebé en el seno de su madre, que tiene, poco tiempo, está en una comunicación constante con su madre, vive de su madre, recibe el alimento de su madre, entonces es criatura. Necesitamos estar en esa conexión con el Señor. Segundo motivo es porque somos hijos de Dios. Y un hijo necesita también una constante comunicación y diálogo con su papá, con su mamá. Entonces, ¿por qué orar? Porque eres criatura, porque eres hijo de Dios. Y también porque somos indigentes. Somos radicalmente indigentes. Necesitamos esa fuerza, necesitamos esa luz, necesitamos ese ánimo y entusiasmo. Y finalmente, ¿cómo orar? Algunas recomendaciones muy interesantes que creo que nos pueden ayudar. Una, en paz con los hermanos. Dice el mismo Señor Jesús, si vas a llevar tu ofrenda y ahí te acuerdas que hay algún problema, deja la ofrenda y vete a reconciliar. ¿Por qué? Porque es tan importante estar en paz con el hermano. También cómo orar con humildad. Acuérdense de esas otras parábolas que el Señor nos ha dado, como aquella del templo en donde estaba un fariseo diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás, especialmente como el que está ahí atrás. Y el otro pobre solo decía, Señor, dándose golpes de pecho, pues yo te pido perdón, soy un pecador. Y dice Jesús, el que verdaderamente oró fue ese pecador. Ahí está entonces con humildad. Y también, como el matiz que hoy se nos recuerda, con una constancia firme, fuerte, con mucha confianza en Dios.
en la alegría, en la tristeza, en la desesperación. Y también al final, en el nombre de Jesús. Recuerden, como siempre, al final de las oraciones, te lo pedimos, Padre, por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina. Porque dice el Señor Jesús: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les concederá. Entonces, constantemente, toda la liturgia, pedimos al Padre, adoramos al Padre, damos gloria al Padre en Cristo, con Él y en Él. Ahí están, queridos hermanos y hermanas, algunas ideas que ojalá nos puedan ayudar. ¡Ánimo a orar! Dios los bendiga.